Salmo 139, quizás uno de mis salmos favoritos, y sobre él estaremos viendo un poquito en el día de hoy. Quizás la primera pregunta que nos podemos hacer y que durante el devocional nos hemos hecho es si podemos huir de Dios. ¿Qué usted respondería? Que no. Lo tratamos. ¿Tratamos de huir de Dios? Sí. Y aunque la lógica y la razón nos dice que no podemos huir de Dios, lo tratamos. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿alguna vez has pensado huir de Dios? Y quizás no lo admitimos, pero en el fondo diríamos, ¿de qué forma puedo escapar al radar de Dios y estar en algún sitio donde Él no me vea? Y alguno de ustedes me dirá, Pedro, pero si todo el mundo estamos en la iglesia. Así que ese tema no aplica porque ¿dónde estamos? En la iglesia. Así que todos los que están aquí están dispuestos ¿a qué? A encontrarse con Dios. ¿Eso es cierto? No necesariamente. De hecho, el primer liberación de demonios que Jesús hizo, ¿sabe dónde fue? En la sinagoga. Así que necesariamente, aun cuando estamos aquí en este lugar y buscamos de Dios, no necesariamente es que estamos buscándole. Porque huir de Dios no significa que no estemos en la iglesia o en el servicio o en algún lugar. Hay varias formas de huir y a veces algunos podríamos salir corriendo y escaparnos del lugar. Pero nosotros podemos huir aún estando presentes. Hay un aparatito que nosotros andamos siempre con él y cuando no nos interesa lo que está pasando, el ambiente, o si el predicador de la mañana no nos gusta, ¿qué hacemos? Estamos presentes, estamos aquí, pero ¿qué hizo nuestra mente? Huyó y se escapó del espacio. Así que hay un huir que es físico, que es evidente. Ya no te veo, ya no estás. Hay otro huir que quizás es más difícil de percibir porque es la actitud de adentro del corazón. Tengo un joven amigo que se compró unos audífonos blancos y ¿sabe qué nombre le puso? Antipedro. Y como él es así conmigo, pues yo lo tiro al medio. Así que en esta mañana, cuando se acabe el servicio, y usted ve a un joven con unos audífonos blancos, ya sabe. Y a veces él lo ilustra así, pero a veces la actitud del corazón es así, anti Dios. Entonces, no importa lo que Dios diga, no importa lo que hablen, simplemente estoy cerrada a lo que Dios quiere hacer. Hay casos en la Biblia de una pareja que pecó y cuando Dios la buscó, ¿qué hizo? Huyó. Es evidente, ellos habían desobedecido, el pecado entró en su vida y en su corazón, la maldad, sus ojos fueron abiertos, se creó una distancia entre ellos y Dios, ¿y qué pasó? Huyeron. La desnudez, la vergüenza, el fracaso, el pecado, hizo que ellos se alejaran de Dios. Y con razón. Y a veces es una de las razones que nosotros nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado crea una distancia y yo no quiero confrontarme con lo que Dios significa. Así que, en respuesta a la búsqueda de Dios, ellos dicen, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En un mundo donde apenas había 2 personas, ellos se escondieron, así que vean que irrazonable nos hace el pecado cuando huimos y nos escondemos de Dios. Hay otra persona que quizás es más evidente, que es nuestro amigo Jonás. Jonás es un poquito más confrontador con nosotros porque algunos
hemos pensado en que Dios nos hable y nos diga su voluntad. ¿Y qué decimos? Señor, si tú me hablas, yo te voy a obedecer. Pero mire, este hombre, Dios se le aparece. No solamente le dice lo que debe hacer, le dice a dónde ir y le dice qué decir. ¿Y saben qué hace nuestro amigo Jonás? Huye de Dios. En una abierta rebeldía a lo que Dios ha dicho, este hombre huye de Dios. ¿Podemos hacer nosotros igual? El pecado lo entendemos, que nos separa, pero a veces la voz de Dios es tan clara de nosotros que huimos de lo que entendemos que es su voluntad porque simplemente no estamos de acuerdo. Jonás dice, me apresuré a huir, ¿saben por qué? Porque yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso. ¿Sabe por qué Jonás huyó de Dios? Porque no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Tú lo quieres salvar, yo no quiero que se salven, así que yo huyo de lo que es tu voluntad y de lo que es tu propósito y aún de lo que es tu mensaje. Hay otro huir que quizás no está tan expreso en la Biblia, pero quizás todos lo hemos conocido o algunos lo hemos experimentado. Y es la persona que está en alguna medida herida, lastimada por lo que ha sido la iglesia, los líderes, Dios, etc. Y esa herida que la iglesia, los líderes les causó, los hizo huir. Cuando comenzó Iglesia, yo tenía un joven que estaba estudios graduados y le comparto a él lo que íbamos a hacer en la iglesia. Mira el logo, las actividades, el programa, súper chévere, bien. ¿Qué te parece el logo? Bien los colores. Al final le dije, ¿tú irías? Y me dijo, no. Cuando yo me gradué, yo prometí no volver a la iglesia. En su colegio, donde quiera que estaba, su experiencia allí fue tan traumática que él dijo, una vez yo me gradúe, dejo la iglesia. Dejo de buscar a Dios. Otro caso, un artista gráfico que nos refirieron, establecimos una amistad y en el compartir descubrimos que él había sido líder de jóvenes en su iglesia y trabajaba y planificaba y hacía eventos y empezó a desarrollarse hasta que empezó a tener algunos conflictos y troncharon sus iniciativas y su desarrollo. Y cuando le pregunté, igual, no vuelvo a la iglesia. Entonces, se han alejado de Dios por las experiencias que han tenido. Pero lo interesante es que para los tres, la Biblia nos da una solución y una respuesta. Huir de Dios es imposible, sea por la razón que sea. Señor, ayúdanos a descubrir el camino hacia ti y la respuesta que tú das a cada una de nuestras necesidades y condiciones. En el nombre de aquel que nos ama, oramos. Amén. Salmo 139. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si yo pudiera subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara hacia el este, tu mano derecha me guiará. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme de la oscuridad, de nada me serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti, hasta la noche brilla como la luz del sol. Jamás pudiera yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. El salmista no necesariamente quiere huir, pero está reflexionando sobre la imposibilidad de así hacerlo. En cualquier lugar, arriba, en el cielo, está Dios. Y si aún abajo, en la profundidad con los muertos, ahí Dios
me ve. Si voy hacia un lado o si hay otro de la tierra, Dios me alcanza. Es interesante, el salmista dice, si volara yo al este, tu mano derecha me guiará. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Y esta expresión de mano derecha es la mano de ayuda de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, Dios no está buscando castigarnos ni penalizarnos. El salmista decía, aun cuando yo esté lejos, la mano que voy a recibir de ti es una mano derecha de ayuda. Si dijera yo que la noche me escondiera, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. No hay lugar ni forma de alejarnos de Dios. A veces nosotros quisiéramos ocultarnos arriba en nuestra propia moral, corrección, perfección. En mi remota adolescencia yo pensaba, si yo me porto bien y no peco, no necesito arrepentirme. Así que nunca voy a tener que hacer una confesión de fe. Pero ¿sabes qué? No es posible. Todos necesitamos acercarnos a Dios. Abajo entre los muertos, en la degradación, en la decadencia, como si Dios no pudiera meter su mano en lo más profundo de que pudiéramos llegar. A los lados, entre otros, en la muchedumbre, en el distanciamiento físico, y aún huimos de los espacios donde entendemos que Dios está. En las tinieblas, como si el ojo de Dios fuera igual que nuestro ojo. Nosotros la oscuridad se nos hace difícil ver, pero hasta nosotros mismos con el tiempo, ¿qué hacemos? Lo que era oscuro se acostumbra, pero Dios, aun si no hubiera ningún tipo de luz, su ojo pudiera vernos. No importa cuánto pecado o tiniebla, oscuridad podamos acumular sobre nuestra vida, Dios nos ve y Dios nos alcanza. No hay geografía suficientemente distante que Dios no pueda alcanzar. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir debajo de Él. El coro de niños es una realidad. A veces es una realidad que nos confronta, a veces una realidad que nos alienta. Los ojos de Dios recorren el mundo y no podemos escondernos de Él. No hay distancia, ni aún distancia emocional. Hay un hombre que caminó con Jesús, llamado Pedro. Cuando a Jesús lo arrestan, él camina más lejos. En la noche se junta con los soldados, luego se sienta con ellos, y aún allá en su distancia emocional y relacional, la mirada de Jesús a Pedro lo volvió a traer. Aquel hijo pródigo que estaba distante entre cerdos, que parecía que había huido de la presencia de la familia y del padre, dice la Biblia que volviendo en sí, regresó a la casa. Porque no hay forma en que podamos huir de Dios. Y esta pregunta de que si podemos huir de Dios, escapar de Él, es interesante cómo aún Dios mismo se la hace. Hay una cita en Jeremías 2, 4 al 6, y miren lo interesante. Dios dice, ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron de mí? No hay razón, entiende Dios, para que nos alejemos de Él. Y este pueblo que lo había conocido, que había experimentado sus obras, que sabía la historia desde Egipto hasta ese momento, no tenía razón alguna. Y Dios confronta al pueblo y dice, ¿por qué ustedes se alejan? ¿Por qué huyen? Dame una razón para la cual tú te alejas de mí. Y lo más triste quizá de esta cita es que añade, se fueron tras los ídolos sin valor y en algo sin valor se convirtieron. Cuando tú te alejas de Dios, todos nosotros,
o otros. Si tú te alejas de Dios, tú vas a buscar otro Dios. Puede ser tú o puede ser algo. Pero siempre adoramos a algo y siempre seguimos a algo. Y Dios le dice al pueblo, ustedes no hay razón para que se alejen de mí. Y después añade, se fueron tras los ídolos sin valor y en algo sin valor se convirtieron. Y lo terrible es que finalmente nosotros nos convertimos en el objeto de adoración. Si nuestra vida está centralizada en materialismo, en el placer, en la superación personal, no importa. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y Dios dice, se fueron tras algo sin valor y en algo sin valor se convirtieron. Y por eso, cuando huimos de Dios, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida tras qué estamos yendo. Porque eso que estamos persiguiendo en lugar de Dios se convertirá en nuestra guía, en nuestra inspiración y aún en algo en lo cual nos convertiremos. ¿Por qué huimos de Dios? Huimos de Dios porque no lo conocemos y no entendemos lo que Él es y significa para nosotros. Decía el salmista, tú, Señor, me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas y tú ya sabes qué diré. Dios nos conoce muy bien. Hay gente que nos ama, nos aprecia, nos quiere, algunos nos simpatizan por lo que conocen de nosotros. Pero si conocieran todo de nosotros, quizás no seríamos tan amados o amadas, ¿verdad? Entonces, esta imagen, te quiero tanto, te aprecio, me gusta estar contigo, es mejor, la mejor. Pero Dios nos ama conociéndonos totalmente. Dice ahí que aún antes de yo hablar, ya el Señor conoce la palabra. Dios me ve en el tapón por las mañanas. Abra los ojos que Dios nos ve. No sé por qué no tiene misericordia de nosotros y nos saca, pero nos deja ahí. Dios nos ve cuando regresamos de nuestra casa y cuando vamos al gimnasio y cuando navegamos en el teléfono. Dios ve cuando oro y no me salen las palabras y decimos, Señor, tú sabes. Y también Dios ve cuando dedico un montón de tiempo a otras cosas y me pongo excusas para no buscarlo a Él. Dios ve el bien que yo hago en secreto. No siempre lo malo es que está oculto. Hay cosas buenas que Dios las ve. Y de hecho Jesús que dijo, vuestro Padre que te ve en los secretos. Dios ve el sueño ministerial que tengo y lo que entiendo que Dios me está llamando, haciendo, etc. Pero también Dios ve mis pasiones mundanas y mis deseos y cómo me he asimilado a este tiempo. Así que no hay nada que escape a la mirada y al conocimiento de Dios. Así que oír de Dios no tiene ninguna razón porque Dios no se cree lo bueno que tú eres como todos los demás se creen. Dios te conoce tal como eres y así mismo te ama. ¿No es eso alentador? No hay que venir con una máscara y decir, oh Padre Celestial, tú sabes las bondades que yo he hecho. Tal como soy. Casi tenemos pocas personas que nos conocen al 100%. Y aún las que nos conocen al 100%, siempre hay algún área de oculto, porque aún nosotros mismos no podemos vernos en la totalidad. Algunos podríamos tener terror en saber que Dios nos ve totalmente. Y examine su vida y usted pueda pensar, si todo lo que usted ha hecho lo proyectamos aquí,
¿qué clasificación le pondríamos a esa película? ¿PG-13 o G? Dios lo sabe todo, no hay forma y que nos ocultemos, y a alguno de nosotros nos causaría terror o nos causa terror pensar que Él lo sabe todo. Pero también nos puede causar aliento y ánimo pensar que Él no sabe todo. El ser conocidos por Dios, no tengo que explicarle nada a Dios. No tengo que revelarle algo difícil. Es cara a cara que estamos delante de Dios. Y para cada una de nuestras situaciones, Dios tiene una respuesta. Y pecamos y nos sentimos los más miserables del mundo, y Dios le dice al pueblo: vengan, pongámonos en claro. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Si has pecado, si te sientes lejos de Dios, ¿qué dice Dios? Ven, hay una oportunidad de reconciliar. ¿Y qué hace Dios? Nos limpia, porque ese es su trabajo. Y a veces algunos de nosotros queremos sanarnos antes de ir al médico o al hospital. Y Dios dice: ven como estés, con tu pecado, con tu vida manchada, con tu dolor, con tu necesidad. Hay un profeta, Jeremías, que también pensó en quitarse del camino. Y él dice: había tal pasión en mi corazón que aunque traté de resistirlo, no pude. Y aunque algunos de nosotros, como Jonás, hemos sido rebeldes a la voz de Dios y no hemos seguido el camino de la obediencia, Dios vuelve a llamarnos. En el caso de Jonás, Dios le dice por segunda vez: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, proclámale el mensaje que te voy a dar. ¿Qué hace Dios con aquellos y aquellas que se han alejado, que han negado su llamado, que no le han obedecido? ¿Sabe qué hace Dios? Te da una segunda oportunidad. En el caso de Jonás, la paciencia de Dios es altamente ilustrada. Quizás ninguno de nosotros insistiría en la vida de Jonás, pero Dios tenía un plan. Aquellos que han sido heridos por la religión, los líderes, los pastores, la iglesia no es perfecta, somos gente en progreso. Debes reconocer que Dios te llama a Él. En Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, ¿quién? El autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Menospreciando el dolor, siguió adelante. El mismo Jesús fue ejemplo de una vida sufrida, de una vida entregada y de una vida que tuvo oposición. Conocer a Dios debe llevarnos a acercarnos a Dios y no a huir de Él. Lo que yo voy a obtener cuando me acerco a Dios no es el juicio, el castigo, es la oportunidad de restauración. Por eso el salmista dice: tú me conoces y me lees mis pensamientos. No hay nada en ti que asombre a Dios. Dios nos formó y Dios tiene un plan y un propósito y una intención para cada uno de nuestras vidas. El ser humano puede huir de Dios, pero nunca podrá escapar de Él. No hay lugar donde nos escondamos ni donde nos vayamos que nos permita escapar de Dios. Y pudiera ser una noticia terrible, pero hoy es una buena noticia porque todavía tenemos oportunidad de acercarnos a Dios. Un día no podremos huir de Dios. Aquí en la tierra sí podemos hacerlo, podemos tratarlo, podemos intentar. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho.
Puede ser una mala noticia, pero hoy es una buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay una oportunidad de una restauración en nuestra relación con Dios y dejar de huir de Dios y podernos acercarnos a Dios. La respuesta que nos da el Salmo al final dice: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. Lo que recomienda el salmista es la oportunidad de venir ante Dios, abrir las manos y decir: aquí estoy, examíname tú, ve lo que yo he hecho y guíame por el camino que debo hacer. No importa si tu alejamiento es porque has pecado y te sientes distante de Dios. No importa porque si es tu alejamiento que has sido rebelde a la voz de Dios y tú sabes a lo que Dios te llama a hacer o a no hacer y tú te has resistido y has huido de eso. No importa si es que te han herido y el cansancio del camino y la frustración y la desilusión ha afectado tu vida. No importa. Lo que importa es si tú puedes decir con el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dios puede limpiar nuestro corazón, Dios puede darnos una segunda oportunidad, Dios puede sanar nuestras vidas. Y aunque un día no podremos huir de Dios, hoy podemos encontrarnos con Dios. Porque no importa dónde nos vayamos, Dios nos encuentra. Volver a Dios significa dejar caer el equipaje pesado en medio del camino. Volver a Dios significa aceptar los brazos que se evitan, que son los mismos que nos sostienen. Volver a Dios significa que rendirte no es perder, sino dejar de correr a oscuras. ¿A dónde huyes cuando es Dios quien te busca? No hay forma de alejarnos de Dios ni escondernos de Él. Y hoy es un buen día para dejar de correr de Dios. Finalmente, el sentido común nos dice que no podemos hacerlo. La palabra nos dice que en algún momento nos enfrentaremos con Dios. Pero también vivir de frente a Dios, buscándole, no solamente es bendición para tu vida, es para la gente que te rodea y para el reino de Dios. Cuando Jonás se alejó, se afectó el pueblo, se afectaron los marineros y se afectó el propósito de Dios. Cuando en lugar de yo huir, me acerco a Dios, el plan de Dios se cumple. No hay forma de huir de Dios, pero ¿saben qué? Tampoco debemos hacerlo. Porque huir de Dios es huir de los brazos seguros que nos sostienen en nuestras crisis. ¿Estás huyendo de Dios por alguna razón? La realidad es que finalmente todos nos enfrentaremos a Dios. Pero en esta mañana, en lugar de enfrentarnos a Dios para juicio, podemos volvernos a Dios para bendición, para restauración y para retomar sus planes y propósitos para con nosotros. Aquí estamos, Señor. Algunos reconocemos que hemos tratado de huir de ti tontamente. Pero tu palabra nos enseña que eres un Dios amoroso que nos busca, que nos ama y que vienes a nuestro encuentro. Y hay algunos de nosotros aquí que hemos huido porque parece que nuestro pecado es demasiado grave o las manchas en nuestra vida demasiado profundas y nos avergüenzan como Adán y Eva ante nuestra desnudez. Otro, Señor, como Jonás, nos resistimos a tu llamado.
Y parece que tu voluntad choca con la nuestra. Y queremos huir de aquello que estamos convencidos o convencidas de lo que tú nos llamas. Y el entorno, tu reino, nuestras vidas y la de otros han sido afectadas por nuestra desobediencia, por nuestra dejadez, por nuestra distancia intencional a lo que sabemos que es tu voluntad. Y otros, Señor, heridos, heridas, cansadas, ante la imperfección nuestra, Señor, te pedimos que ya no huyan de la iglesia, que se reencuentren contigo, oh Dios, el autor y consumador de la fe, quien les llamó, quien les busca, quien en medio de la desilusión y la frustración con el ser humano puede darle a cada uno y a cada una un llamado, un nuevo propósito, Señor. Y mientras estamos mirando el corazón, la pregunta es básica. ¿De alguna manera ha hablado Dios a tu vida? Y en lugar de seguir huyendo, tú quieres volver a Dios. Si esta es tu respuesta a alguna de estas tres situaciones, yo te animo a estar de pie y oramos contigo. Porque es la forma de nosotros decir, Señor, he huido, pero hoy regreso. De alguna manera, la palabra de Dios ha hablado a tu vida y tú quieres reaccionar a ella. Es tu decisión. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Es la respuesta de cada corazón. Y tú sabes cuál es la respuesta, la situación de tu vida. Otra vez, la gracia y la seguridad de sabernos conocidos por Dios. Señor, que están de pie, tú les has hablado de alguna manera y le has motivado y has iluminado su entendimiento y el corazón. Y de alguna manera el amor tuyo le ha convencido de tu intención de restauración, de llamado, de afirmación, de sanidad. Conforme a tu palabra, Señor, cumple en cada una de estas vidas tu propósito. Y ayúdanos a recordar la presencia tuya constante, que nos busca, que nos ama. Tu fidelidad, Señor, que nos cambia, que nos restaura. Estamos delante de ti, Señor, de pie, pidiéndote que, aunque por momentos nos alejemos, la gracia tuya nos haga volver en el conocimiento de tu amor y el conocimiento de quién tú eres y lo que haces, nos haga volver a ti. En el nombre de aquel que nos ama y nos busca, oramos. Amén.